Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades del recinto de Carolina. Deseo recordarles a todos y a todas las amigas radioyentes que este espacio está disponible para la presentación de libros, de proyectos, de congresos que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. A estos efectos se pueden comunicar al teléfono 787-758-8232, 758-8232. En el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a hablar de los acontecimientos extraordinarios que están ocurriendo esta semana en Puerto Rico, de las diferentes manifestaciones, 5 días seguidos de manifestaciones ante la crisis que está viviendo el gobierno, con unos reclamos muy específicos, el principal de ellos siendo la renuncia del señor gobernador. Y para hablar de este tema, le damos la bienvenida al profesor y vicepresidente de la APU, el compañero Javier Córdoba. Buenas tardes a José Raúl, a Ricardo y a todos los que nos escuchan. Y buenas tardes. Y la bienvenida también al licenciado Ricardo Santos. Bienvenido. Muy buenas tardes. Saludos a ustedes y a quienes nos escuchan. Sí, y vamos a tratar de tener una conversación para entender lo que está pasando en Puerto Rico desde diferentes puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista de la APU y cuál es la línea sindical que en este momento la APU está tratando de adelantar. ¿Por qué lucha la APU en este momento? Estamos viendo una crisis del gobierno. Esto es una crisis y la manifestación que se dio ayer es una manifestación que fue extraordinaria por muchas razones, ¿verdad? Quizás podríamos hablar un poquito de lo que lo hace extraordinaria. Yo creo que lo que podemos destacar sobre todo es la gran cantidad de personas que se movieron a manifestarse bajo un solo reclamo. Algunos han estimado la asistencia a 200,000 personas. Yo he escuchado ese número ya. Realmente fue un río impresionante de seres humanos que se dieron presencia en el Viejo San Juan. ¿Por qué se da esta manifestación? ¿A qué se debe esta crisis? Yo he escuchado en algunos medios que se ha tratado de reducir esto un poco a que el gobernador salió un chat en donde él decía malas palabras o donde había unas críticas a un comportamiento, ¿verdad?, inmoral del gobernador. Eso es lo que se limita a esto. Hay una persona que es inmoral, que es el gobernador. Y ¿qué es lo que está? Ricardo, me gustaría comenzar contigo desde el punto de vista ya legal. Ha habido otros acontecimientos que parecen ¿verdad?, tener un poquito menos de importancia. Ha habido unos arrestos, ha habido unos señalamientos de corrupción. O sea, parecería que este chat es solamente la punta del iceberg de otras cosas, ¿verdad?, que parecerían ser más importantes. Bueno, yo lo primero que diría es que, como muchos procesos sociales donde han habido estallidos sociales en distintos países y en Puerto Rico, pues siempre hay unos eventos específicos que son emblemáticos de por qué la gente decidió movilizarse, pero siempre en todos esos eventos históricos hay algo de fondo que se va cocinando en las sociedades. En este caso, no este cuatrenio, en los últimos 3, 4, 5 cuatrenios, fácilmente podríamos ubicarlo desde Rosselló o hasta antes. El país... Rosselló padre. Rosselló padre. El país ha notado cómo la forma de gobernar ha estado bien matizada, bien vinculada a ese juego entre el gobierno siendo el agente que le provee a sus allegados, a los sectores de poder económicos del país, los mecanismos para que ellos, a través de sus contrataciones, de privatizaciones, de favores, los contratos de servicios y toda ese andamiaje de contrataciones por donde se va por el chorro los millones de dólares de este país, pues eso se ha visto que ha estado ocurriendo
un poco el país, los sindicatos, las organizaciones sociales del país lo han ido denunciando como un elemento de corrupción y se ha vinculado el concepto de la privatización en el sentido amplio que incluye las contrataciones con la corrupción. Esa madeja de entendidos que hay en cómo se hace gobierno, pues no ha gustado en el país, se ha trabajado sobre ello y con el chat, con los arrestos nuevamente de funcionarios del más alto nivel, como lo que era la Secretaría de Educación y la Secretaria de ACES, pues nos ponen en la situación de que el país, el gobierno está corrupto desde adentro y ver eso en los chats y sobre todo también luego de pasar de la crisis de María, donde el país entendió que había que superar diferencias secundarias y que teníamos que ser más sensibles entre los unos y los otros dentro de una crisis económica como la que estamos viviendo, pues el país no se lo perdonó al gobernador y no se lo está perdonando a sus allegados. Y en ese sentido, pues creo que estaban sentados en una bomba de tiempo y ellos prendieron la llama y explotó. Creemos yo por lo menos creo que la situación va más allá del chat. Es un problema estructural de cómo se hace gobierno aquí. Los partidos políticos llegan al poder ofreciendo esos contratos. Se da esa dinámica de esa relación entre el sector privado y el sector público. Y esa corrupción generalizada pues ya ha sido declarada intolerable por el país. Me parece que si de esta crisis se da un proceso de poder adecentar un poco más esa dinámica, de que volvamos a ser firmes en contra de las políticas de privatización, unas que ya están consumadas, otras que están pendientes y otras que se proponen, pues podríamos adelantar como sociedad. Como parte del impacto enorme de estas manifestaciones en los últimos días, por lo menos desde el jueves ha habido manifestaciones, pero las más grandes desde el sábado. En el Viejo San Juan ha habido manifestaciones que no han parado. El presidente de la Cámara, el señor Johnny Méndez, anunció ayer el nombramiento de 3 juristas para auscultar la posibilidad de comenzar el proceso de residenciamiento del gobernador. Yo sé que hay muchas dudas sobre ese proceso y sobre todo porque la reacción original de los legisladores fue dar la impresión por lo menos que no se puede hacer un proceso de residenciamiento si no hay acusaciones criminales. ¿Tú podrías explicar brevemente de qué se trata ese proceso y qué es lo que es necesario para...? Voy a omitir dar mi opinión personal sobre todo eso. Voy a entrar estrictamente a lo jurídico. Por eso, pero podrías matizarlo con eso, le daría fin a toda la molestia que se ha creado si se lleva a cabo ese proceso. ¿Eso respondería a las demandas de los manifestantes? Bien brevemente, el proceso de residenciamiento sí tiene que comenzar a través de una resolución en la Cámara de Representantes, donde básicamente lo que se hace es que se da una votación para, a la luz de algún informe que se le impute algún tipo de depravación moral, la Cámara vota y básicamente con esa votación se pasa al Senado para que el Senado haga un juicio político, y decimos político no en sentido partidista, sino que no es con el rigor de un caso criminal, que no necesariamente tiene que haber comisión de delitos tipificados en las leyes de Puerto Rico, sino que dentro de lo que se considera como un acto de depravación moral, que muchas veces coinciden con comisiones de delitos, pues el Senado tendría la responsabilidad de que con una votación de 3/4 partes determinar si se residencia o no al gobernador. No tiene que haber acusaciones criminales, no tiene que haber una querella, un proceso criminal en curso. Es un proceso eminentemente político. Y un poco entrando a otras consideraciones ya más políticas y sociales, ciertamente la determinación de Johnny Méndez como presidente de la Cámara, pues es crear un paso que no existe en la legislación ni en la Constitución, sino un paso previo para hacer una especie de informe tripartita entre unos juristas
que se van a nombrar y tiene el efecto de alargar lo que sería un proceso que depende cómo ellos lo lleven. Estamos entrando en aguas inéditas, ¿verdad? Aguas que no se han navegado. Se tendría que ver cuánto va a durar ese proceso. En las condiciones que está Puerto Rico hoy, yo no veo posible que se pueda llevar un proceso ordenado, pausado, de residenciamiento cuando la gente lleva una semana completa tiradas en las calles. Una cosa va a parecer como que totalmente enajenada con la realidad política y social que estamos viviendo, ¿verdad? Ya el pueblo juzgó, ya el pueblo determinó que el gobernador ya no es el gobernador de Puerto Rico, no gobierna Puerto Rico, él está atrincherado metafóricamente en la fortaleza, porque ni en la fortaleza puede entrar, está atrincherado en donde quiera que esté, no está gobernando, se está defendiendo de la sociedad completa, no tiene ninguna base de apoyo político, ni de gente, ni social. Así que dentro de ese atrincheramiento, pensar en un proceso de residenciamiento, dándole todas las garantías y tratando de ser lo más amplio posible, pues me parece que es una enajenación de parte del presidente de la Cámara. De hecho, que se me olvidó mencionar, hubo manifestaciones no solamente en San Juan. Yo vi fotos de manifestaciones en San Germán, hubo manifestaciones en Mayagüez, hubo manifestaciones en Vieques y yo no sé en Guayama, en Arecibo, en Isabela y otros pueblos. Para hablar fuera de Puerto Rico, la diáspora puertorriqueña que está muy activada. Javier, y te pregunto a ti, se da, evidentemente ha habido una presión, evidentemente los legisladores han sentido la presión, están tanteando a ver hasta dónde, ¿verdad? Ganando tiempo, pero imaginen que se da el proceso de residenciamiento o el gobernador renuncia. Esto significa que se acabó el problema, nos vamos para nuestra casa. Ese es el reclamo, solamente ese. ¿Se resuelve el asunto con la renuncia de Ricardo Rosselló? Mira, yo coincido con los planteamientos que hacía Ricardo. No quiero decirle ni Ricky, porque compañero que le hemos dicho Ricky toda la vida. Pero hay Ricky bueno. Concuerdo con lo que él planteaba en términos de que esto ha sido una bomba de tiempo. Y fíjate, el concepto de bomba, pues yo quería traer el caso de Vieques. La bomba que mata a David Sanes es la que enciende la llama finalmente para la explosión del pueblo en contra de la Marina, la presencia de la Marina en Vieques. Pero ya esa presencia llevaba un malestar que duraba por muchos años, por décadas en Vieques. Es simplemente la llama que enciende, es como la gota que colma la copa. Y esto es lo que ha ocurrido aquí, yo creo que con el infame chat que le digo infame, pero ha sido bueno porque realmente ha dado a conocer lo que ya muchos de nosotros sabíamos, que esto es una pandilla realmente lo que estaba gobernando Puerto Rico, y ya el pueblo se ha dado cuenta que efectivamente es una pandilla y que tenemos que salir de ella. Pero ciertamente yo creo que aquí hay un malestar, esta cantidad increíble de gente que estuvo ayer en el Viejo San Juan y por todo el país y fuera de Puerto Rico. No es simplemente por este chat. Aquí hay una indignación acumulada. Finalmente la indignación del país se convirtió en movilización. Y yo creo que el sacar a Rosselló, fíjate que yo escuché muchísima gente, pero muchísima gente, miles y miles de personas ayer gritando, Ricky renuncia y llévate la Junta. O sea, aquí hay algo que es mucho más allá que la indignación de la pandilla meramente, es que aquí hay toda una política social que se ha estado aplicando en los últimos años en contra del pueblo de Puerto Rico y que ha tenido también el aval o incluso protagonista a la Junta de Control Fiscal. Nosotros sacamos ahora a Ricky Rosselló, yo no tengo ninguna duda que lo vamos a sacar, porque se ha quedado absolutamente solo. Ayer recibí una comunicación, aquí esto es un postdata, de la Asociación Puertorriqueña de Exalumnos del Colegio Marista, que le está pidiendo la renuncia a Ricky Rosselló. O sea, de hecho yo no tengo absolutamente ninguna duda que el individuo se va a tener que ir de Puerto Rico. No va a poder ir a ningún sitio en Puerto Rico, va a tener que irse del país. Esto va a ser un exilio que el pueblo le va a hacer a este individuo. Y algunos de sus ayudantes también, porque él no está solo en este asunto. Pero yo creo que más allá de esto, del chat y de la pandilla, está una política social de austeridad, que neoliberal, que ha sido de ataque a los servicios esenciales del país, de ataque a la gente, a las pensiones, de ataque a la educación, de ataque a los servicios de salud, que está
subyacente a todo lo que está ocurriendo y que yo no tengo absolutamente ninguna duda de que mucha de la gente que fue a manifestarse ayer está protestando no solamente y pidiendo la renuncia de Rosselló, sino que está pidiendo un cambio en esas políticas sociales. Y eso obviamente es una cosa mucho más complicada, pero ciertamente aquí el asunto no se va a resolver simplemente con sacar a Ricardo Rosselló de la gobernación, porque vamos a tener que seguir combatiendo a la Junta de Control Fiscal y a quien pongan ahí, porque yo no tengo absolutamente ninguna duda que el presidente de la Cámara, el presidente del Senado e incluso dirigentes importantes del Partido Popular Democrático que han estado favoreciendo las políticas de privatización de energía eléctrica, que han estado favoreciendo políticas de privatización en otros servicios esenciales, también van a tener el repudio de nuestro pueblo y tenemos que seguir organizando a nuestro pueblo para combatir no a la persona que está ahí, que ciertamente si no cumple hay que sacarla, pero hay que combatir todas estas políticas de austeridad que atentan contra nuestro pueblo en beneficio de unos sectores millonarios, de bonistas, de recursos que nos están sacando del país para simplemente favorecer unos intereses muy minoritarios de grandes poderes económicos, y eso tiene que cambiar. A mí me sorprendió mucho la gran diversidad de personas, ¿verdad? Contrario a lo que fue un intento en un momento dado del discurso oficial de decir que eran 3 gatos, los pelús de siempre. Había una gran diversidad de ¿verdad? Los que hemos participado de muchas manifestaciones y marchas, yo creo que pudimos identificar que había mucha gente que en mi vida yo había visto, que no conocíamos, viejos, jóvenes, Ray Charlie con su gente, personas que nunca habían manifestado. A mí me llegó una información de personas que estaban preguntando incluso de cómo era eso de manifestar y cómo era eso de marchar, pidiéndole consejos a otros que ya habían participado porque era su primera marcha. O sea, esto fue, yo creo que si eso es característico de algo, es lo que tú dices. Yo creo que consciente o inconscientemente, aquí esto es una manifestación mucho más amplia que la mera consigna de Ricky renuncia. Y yo creo que es algo que trasciende a la política partidista, ¿no? Porque también otro enfoque que se le ha querido dar es que esto es una crisis del PNP, pero yo creo que esto es una crisis del gobierno colonial, ¿no? De un sistema social colonial que ha estado por años favoreciendo a los grandes intereses y actuando en contra de las grandes mayorías del país, y esas grandes mayorías del país han comenzado a despertar y a movilizarse. Y llama la atención la enorme cantidad de jóvenes que han estado participando en todas estas protestas. Y yo añadiría que aquí hay un elemento de espontaneidad extraordinario. Tanto la actividad de ayer como la del lunes sí fueron convocadas por figuras con capacidad de llegarle a la gente. En el caso de ayer, pues los artistas que están más pegados, etcétera. Y en el caso del lunes, pues hubo movilización de sindicatos, otras organizaciones que hicieron la gestión de movilizar, ¿verdad? Del llamado. Pero la actividad corría sola. Ayer no había policías en la manifestación. Yo no vi nadie de seguridad de los manifestantes organizando el comité de seguridad. Sí. Y no estoy criticando quienes organizaron, estoy diciendo que éramos tantos, ¿verdad? Que quizás si los habían nadie los vio. Y eso corrió espontáneo, la llegada de la gente. El viejo San Juan, para movilizar esa cantidad de personas, el gobierno se gasta decenas de miles de dólares en la transportación, en la logística de cómo movilizar a las personas. Y en esta ocasión, contra la policía que estaba tratando de que la gente no llegara, contra el sistema de transportación que estaba boicoteando el proceso porque no puso guaguas extras, no hizo nada para ayudar a que la gente llegara. La gente llegó y allí no pasó nada en cuanto al comportamiento de la gente. Así que la gente se autoorganizó, la gente llegó, la gente decidió cuáles eran las consignas que iban a cantar, que yo estoy muy de acuerdo, hay que ponerle mucho oído cuáles son las consignas que la gente le hace eco, porque siempre hay consignas que suenan y no se repiten mucho, pero hay otras consignas, eso de Ricky renuncia, llévate a la Junta, el de que somos más, otras consignas que van entrando ya a los elementos más específicos, tienen un eco extraordinario en las personas que están marchando ahí, que tiene una diversidad inmensa, y esos son elementos que todavía no tenemos capacidad de aquilatar del todo,
pero va a haber que tratarlo. A mí me llamó la atención algo mucho en frente al Capitolio, ¿verdad? Cuando se da esa concentración, las banderas que había, yo vi 3 banderas. Estaba la bandera, podemos decir 4, la bandera de Puerto Rico con el triangulito azul oscuro, muchas banderas de Puerto Rico con el azul, con el triángulo azul celeste. Había banderas de Vieques, que eso me llamó mucho la atención. Estaba la bandera de Puerto Rico negra, pero no había otras banderas. Y las de Orgullo Gay también estaban Orgullo Gay por ahí. Sí, sí, había, es cierto. Pero en un momento dado hubo una persona que se subió a un asta a bajar la bandera de los Estados Unidos y a poner una bandera de reclamo, ¿no? Sustituirla por una bandera. Y allí lo que hubo fue un marullo masivo de apoyo. O sea, hubo un sentimiento, y no estoy diciendo, ¿verdad?, que se podría interpretar como un sentimiento antiamericano, que es lo que algunos dirían. Yo digo un sentimiento pro identidad nacional como un elemento de unificación. Es decir, lo que reinaba allí era una unidad, o por lo menos un sentimiento de unidad de un pueblo que somos más en contra de esa lucha que yo estoy de acuerdo. Yo creo que trasciende el mero tema de Ricardo Rosselló. Y ¿verdad? La esperanza, y lo pregunto ¿verdad? Como una pregunta hacia la línea sindical de la APU. Yo me pregunto cómo se puede seguir, esto es un gran empujón, cómo se puede seguir este empujón para reivindicar todos esos elementos de críticas que se han traído de defensa de la universidad pública, en defensa del sistema de salud, en defensa en contra de las privatizaciones, ¿verdad?, en contra de la política de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Esto es un momento decisivo, esto es una coyuntura que va a cambiar hacia dónde va a ser posible hacer movilizaciones. Esto cambia el juego. Debe cambiar el juego, sobre todo porque yo creo que aquí nosotros estamos viviendo una coyuntura absolutamente histórica en Puerto Rico. Es la primera vez que un pueblo va a sacar un gobernante en Puerto Rico, un gobernador. Esa es la primera vez. Y eso le manda un mensaje a los próximos que vengan, claro, que tienen que actuar con mesura hacia los intereses del pueblo, porque en cualquier momento el pueblo se va a dar cuenta que puede sacar al que sea. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio en términos de las políticas, porque, de nuevo, más allá de sacar al gobernador, tenemos que hacer una transformación en las políticas públicas. Mira, yo no tengo absolutamente ninguna duda que en toda esa juventud que ha estado movilizándose, debe haber habido miles de estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto Rico, que hasta el momento habían estado siendo golpeados duramente por el gobernador, por el gobierno y por la Junta de Control Fiscal, y que habían estado aguantando los golpes, ¿verdad? En lo que podemos decir que era un reflujo del movimiento estudiantil, que ciertamente lo tenía. Y yo estoy convencido de que esta victoria que vamos a tener en este proceso va a alimentar las esperanzas del pueblo, alimentar las esperanzas de la juventud, de que con la movilización, de que con la lucha podemos lograr lo que queremos. Y nosotros tenemos que insistir que junto con el gobernador se tienen que ir sus políticas. Y nosotros tenemos que transformar entonces lo que es, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, fortalecerlo, en lugar de ir desmantelando la universidad pública. Esto ciertamente tiene que ser un momento donde nosotros cambiemos el rumbo de lo que llevaba el gobierno en contra de los servicios esenciales, en contra del cierre de escuelas. Ha habido tantas y tantas manifestaciones en contra de Rosselló y de cómo han cerrado las escuelas, de que él es también en el proceso del arresto. Y yo creo que esto ciertamente estamos bien confiados de que esto va a haber un cambio en esas políticas del gobierno. Hay que ver, la Junta de Control Fiscal ha estado calladita en todo este proceso, pero su aguacero va a tener que coger después que salga, después que resolvamos el problema. Aquí hay varios silencios que son bien importantes de analizar. El de la Junta es uno, y el otro, a mi entender, es el del Partido Popular como institución, y es porque responde, ellos tienen quizás un poco de oído en tierra, y ellos saben que no pueden tomar mucho partido, no pueden sacarle mucho partido a esta coyuntura, porque lo que hay de fondo pues es esa crítica a las políticas neoliberales del Partido Nuevo Progresista, que la está implementando ahora, pero que ellos las han implantado, y que si ellos vuelven al poder, lo que van a hacer es darle continuidad. Entonces tenemos dos partidos que están siendo cuestionados en cuanto a sus políticas, y una política de la Junta de austeridad que es en este año que se empieza a sentir fuertemente, pero que el año que viene
ya van a estar los acuerdos, según el calendario del Tribunal Federal, los acuerdos de reestructuración de la mayoría de los bonos del gobierno, con las implicaciones de que para pagar esos bonos hay que reducir los beneficios y los derechos de los sectores más marginados de este país, los bienes sociales que se producen. Y entonces lo que viene es la medicina amarga de verdad del Fondo Monetario que uno la oía antes en todos los países de Latinoamérica. Pues eso viene para acá. ¿Y quién va a defender esas políticas? Pues los partidos tradicionales. Y eso es lo que estamos cuestionando ahora mismo con estas protestas y manifestaciones. Así que es un cuestionamiento al gobierno y a los partidos políticos y a todo ese sector de poder que se ha beneficiado del gobierno, que son los verdaderos mantenidos del gobierno, que son los industriales y estos sectores económicos. Y fíjate que una de las cosas que están planteando para fortalecer el planteamiento que estás haciendo es que algunos de los arrestos próximos que vienen son del Partido Popular. O sea que, sí, y que los ha habido cuando ellos han estado gobernando. O sea que ellos no se pueden desligar de todo el proceso de corrupción gubernamental que ha habido en los últimos años. Otro planteamiento que hicimos, sobre todo lo hicimos en la marcha de la Federación de Maestros, que también participamos como APU allí, junto con muchos otros sectores, es que después que salgamos de Rosselló tenemos que ir por la cabeza de Walter Alomar, que bajo su presidencia en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico se contrató a la compañía BDO, cuyo presidente ahora mismo tiene cargos radicados por corrupción y que no tenemos absolutamente ninguna duda que ese contrato que se le dio a BDO está empatado con la pandilla de Elías Sánchez y Ramón Rosario, y tenemos que ir sobre la cabeza de Walter Alomar, sobre la cabeza de Zoraida Buxó, que ha estado al frente del desmantelamiento de nuestro sistema de retiro, y que fueron nombrados por Ricardo Rosselló. Así que vamos a estar arreciando una lucha más allá de Ricardo Rosselló sobre las políticas que han estado implantando estos individuos, en el caso nuestro, en la Universidad de Puerto Rico. Son parte de este pulpo enorme. Claro que sí. Yo quiero, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero hacer énfasis en algo y quiero invitar a que anunciemos las próximas actividades que vienen, las próximas manifestaciones, pero quiero también mencionar que a mí me parece que es importante reconocer el hecho que estamos estamos cosechando lo que sembramos, porque aquí ha habido años de un trabajo de lucha constante de organizaciones como la APU, de otros sindicatos, de otros sectores organizados en este país, que poco a poco han ido manteniendo esta llama esperando, a pesar del pesimismo de muchos sectores, que es un pesimismo que se entiende, manteniendo la llama, esperando, sabiendo que estos momentos son complicados y que en cualquier momento podía explotar esta bomba de la que hablaban los compañeros hace un momento. Me gustaría concluir anunciando las próximas actividades. Hay una actividad mañana viernes 19 y hay una actividad el lunes 22. Si las pueden anunciar, ¿tienen los detalles? Sí, bueno, la de mañana viernes va a ser iniciativa de un grupo de sindicatos de Puerto Rico que han estado participando en las movilizaciones de estos últimos días, pero como grupos sindicales son los que van a tener el peso de esta convocatoria. Eso se anunció esta mañana en una conferencia de prensa. Hay que continuar las movilizaciones, esto no puede terminar, aun cuando no vayan a ser tan grandes como la que hubo en el día de ayer. Tenemos que seguir manteniendo la presión. ¿Dónde y a qué hora? Si quieres. Sí, creo que la información que tenemos es que va a salir a las 4 o 5 de la tarde. Se van a empezar allá a convocar allí frente al terminal de lanchas en el Viejo San Juan, donde se coge la lancha de Cataño hacia Fortaleza. Esa es la información que tenemos. Y en el día de eso es el viernes. Esa marcha es el viernes, que es esto, mañana mismo. Mañana, el 19 de julio. 2019. Y hoy también sectores han informado que sí, que vuelven otra vez para Fortaleza en la tarde. Deben estar ahora mismo, este programa. Incluso se estaba hablando de unas manifestaciones de los sectores de los Fiebrus de los carros que van a ir al puente Dos Hermanos allá. No sé, eso está corriendo por la red, esto ha sido así bien orgánico que se ha dado. El lunes hay otra. Y el lunes hay otras manifestaciones. Los detalles hay que seguirlos. La del lunes se está convocando, creo que para el Expreso. para el Expreso Las Américas. Estemos pendientes. No tengo claro quién convoca, pero se ha movido mucho en las redes sociales y cualquier movilización del pueblo hoy en día. Estemos pendientes, si tienen un momento, arranquen para San Juan, vamos a seguir haciéndonos sentir. Pero se nos acabó el tiempo, así que gracias Ricardo, gracias Javier por estar aquí. Le agradecemos al compañero Luis Enrique Lugo López por el apoyo técnico
y seguimos en lucha. Hasta la próxima semana.